Ok. Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Les habla David Flores, quien junto a Víctor Gaviria, y a Wendy Ramos y Sebastián Sora hacemos este Café Esperanza que ya va para 3 años. Hoy tenemos un tema de absoluta importancia para el país, para la historia y sin lugar a dudas para los millones de víctimas del conflicto armado colombiano. Hoy vamos a hablar sobre el paramilitarismo y el embrujo autoritario, a propósito de la reciente decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que ha dictado medida de aseguramiento contra Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República, ex senador, pero también hay que decirlo a todas luces, una persona que ha construido su carrera política de la mano también del crimen, de la mano de una relación muy fuerte con el narcotráfico, con el paramilitarismo y con el despojo de tierras. Hoy vamos a hablar de este caso en particular, un caso que comienza cuando el senador Iván Cepeda, que hoy nos acompaña en este café y que sea también la oportunidad para reconocer y valorar lo que ha significado toda una vida de Iván en función de los derechos humanos, de las víctimas, de la paz, de la memoria y de la verdad. Iván, en su calidad en ese entonces de representante a la Cámara en el 2004, hace un debate político en el Congreso de la República donde evidencia de manera clara que Uribe y Santiago Uribe, es decir, ambos hermanos, tienen relación con la creación del bloque metro de los paramilitares. Aquí se muestra, entre otras cosas, el testimonio de Juan Guillermo Monsalve. Y en ese mismo momento, Uribe rehuye el debate y se va a instaurar una demanda contra Iván Cepeda por falsos testigos. Afortunadamente, y como todos sabíamos que iba a ocurrir, la Corte precluyó, cerró esta investigación contra Iván Cepeda, pero sí encontró méritos para empezar a investigar a Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal y manipulación de testigos. Pero lo que es realmente importante y lo que va más allá de eso es que lo que estaba realmente en discusión, no jurídica, pero sí en términos políticos, simbólicos y sobre todo de la historia de este país, es el esfuerzo denodado, ilegal y muy claro de Álvaro Uribe Vélez porque lograr que dos testigos claves como Juan Guillermo Monsalve pues modificaran pues la versión que ya habían dado, y es que Uribe tiene una relación directa en la creación del bloque Metro y que enlodaran por el otro nombre el nombre de Iván Cepeda. Es decir, a lo que queremos llegar con esto es que más allá de la discusión sobre el fraude procesal, sobre la manipulación de testigos, este caso es clave y es fundamental para el relato histórico de este país, para evidenciar la relación de un sector político que ha hecho política de forma ilegal, que ha hecho política a través del despojo de millones de campesinos, indígenas y afros, de la eliminación de la contradicción política y que ha impulsado también la idea de que ellos pues nada tienen que ver con el conflicto armado, que son víctimas entre comillas y que básicamente lo que han hecho es supuestamente hacerle un bien al país. Por las víctimas, por la historia, vamos a hablar y vamos a intentar hacer un análisis no coyuntural de la coyuntura. Vamos a hablar del proceso, pero vamos a hablar también un poco de historia. Y para todo este debate, pues como ya lo decíamos, tenemos a Iván Cepeda Castro, senador de la República por el Polo Democrático Alternativo, fue también representante a la Cámara por el mismo partido, ha sido defensor de derechos humanos de toda una vida e impulsor del movimiento de víctimas de crímenes de Estado. Y bueno, Iván, pues también, insisto, la oportunidad de felicitarte, de expresarte nuestro cariño, nuestra gratitud y de nuestro Gracias. gran abrazo en este momento. Bienvenido al Café Esperanza, Iván. Muchas gracias, David, por este espacio tan grato y pues me complace mucho estar aquí con Olga y con Manuel, con Víctor y pues muchas gracias por esas generosas palabras. No, estoy seguro que representan la voz de miles, si no cientos de miles de personas que hoy ven una luz de esperanza en este proceso. Olga Bear, ella es periodista, es investigadora, es quizás una de las personas que más ha investigado
el origen del paramilitarismo en Colombia y la relación muy directa que tiene la familia Uribe Vélez en este fenómeno. Ha escrito múltiples libros sobre el tema, ha investigado y ha entrevistado a cientos de personas, inclusive a Yasser Arafat. Bueno, podríamos hablar aquí bastante tiempo sobre la larga trayectoria académica y profesional de Olga. Es un orgullo y una gran alegría para nosotros tenerte en este Café Esperanza. Bienvenida. Muchísimas gracias. Muy contenta de estar aquí hoy y en tan grata compañía. Bueno, tenemos a Manuel Garzón, un gran amigo también de la casa. Él es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, es especialista en Derecho Penal. Ha sido litigante, por ejemplo, en el caso contra Santiago Uribe, por la creación de los 12 apóstoles. Ha sido también litigante en causas contra el paramilitarismo por el despojo de las comunidades de Curvarado, de Jiguamiandó, bueno, de toda esta región del Urabá antioqueño y chocuano. Y recientemente también le ha ganado una pelea judicial a Álvaro Uribe Vélez, que lo difamó públicamente y que lo obligó pues a retractarse. Pues Manuel, además es rapero, bueno, es un hombre bastante polifacético. Manuel, como siempre, una alegría verte y que estés acá. Bienvenido. David, Víctor, Olga, Iván, muchísimas gracias. Es un honor para mí compartir con ustedes. Nos unen lazos de cariño, de amistad y de la convicción de la posibilidad, la construcción y la necesidad de una nueva Colombia. Muchas gracias por la invitación. Bien, hoy tenemos a uno de los productores de este café, a Víctor Gaviria. Él es politólogo de la Universidad Nacional, especialista en gobierno y gestión pública, actualmente trabaja en el Congreso y él ha escrito para el portal Al Carajo una columna que va a ser una suerte de editorial para nuestro programa el día de hoy, que se llama La Víctima, entre comillas. Entonces los dejamos con Víctor y continuamos nuestro debate. La víctima. Por estos días la opinión pública colombiana se encuentra agitada, en unos casos consternada y en otra en medio de celebraciones. Los sorprendidos porque la corrupta, entre comillas, Corte Suprema ordenó una medida de aseguramiento contra el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pero la verdadera historia detrás de este acontecimiento que tiene a Uribe y a su abogado hoy con medida de aseguramiento es una que el mismo expresidente intentó generar hace unos años, unos 8 años. El proceso que tiene hoy recluido al senador Uribe en su hacienda de unos poco más de 1.000 hectáreas, y es posible que ya tenga un ataque de claustrofobia en este espacio que es más grande que todas las cárceles del país juntas, inició con una denuncia que realizó contra Iván Cepeda. En medio de un debate en el Congreso de la República en 2014 sobre paramilitarismo en Antioquia, Cepeda presentó el testimonio de algunos paramilitares presos que afirmaron conocer de la participación de Uribe en el origen y conformación del grupo paramilitar llamado Bloque Metro y las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Indignado, el senador Uribe se salió del debate a denunciar a Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por los señalamientos, aduciendo la existencia de falsos testigos. El proceso, a partir de esta denuncia contra Iván Cepeda, duró hasta el 2018, cuando esta Corte declaró que no tenía elementos para abrir una investigación, se declaró inhibida, y por el contrario encontró suficientes pruebas para abrir un proceso a Uribe y a su abogado Cadena por manipulación de testigos y fraude procesal. Entonces, si hay algún responsable por esta hacienda por cárcel al gran colombiano, es el mismo Uribe Vélez por su intento de manipular la justicia para sus intereses políticos. Este proceso hasta ahora inicia porque la detención domiciliaria como forma de medida de aseguramiento se hace en la primera parte del proceso, cuando no ha iniciado el juzgamiento, luego de la resolución de la sala de instrucción, la sala que acusa. Esta es una medida preventiva, no sancionatoria, pues los magistrados encuentran que hay suficientes elementos, pruebas claras, inequívocas y concluyentes, dice la decisión, para pensar que el investigado, el expresidente, podría interferir en la investigación, como lo ha hecho durante los últimos 8 años, intentando ofrecer ayudas económicas y jurídicas a más de 20 testigos del proceso. Con esta medida de aseguramiento de Uribe y su abogado, empieza el proceso de juzgamiento, que durará al menos 1 año hasta poder conocer el fallo de la Corte Suprema de este proceso. Uno de los 17 procesos en su contra en esta alta corte. Bueno, a estas consideraciones tampoco hay que olvidar que ya es costumbre que el uribismo, cuando se ve procesado por la justicia, tiene una extraña tendencia a volarse. No hay que olvidar a André Felipe Arias, a la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, al excomisionado para la paz, el doctor Ternura, el periodista
aulico y columnista de Carlos Castaño, Ernesto Yambura, y pensaría uno que hasta la UTL de Uribe, Claudia Daza, que por estos turbulentos días prefirió irse de paseo a los Estados Unidos. Porque cuando se ven juzgados se empiezan a agitar una supuesta persecución política, en vez de responder ante los tribunales si fuera tan inocente su causa. Y es que la respuesta del uribismo, a pesar de llevar casi 20 años en el poder, es el de hacerse las víctimas y seguir agitando una persecución de la izquierda y una confabulación comunista internacional, castrochavista y neochavista según la situación. Ya les falta poco para poder hablar del basilisco del que hablaba Laureano y de un macabro plan de la Logia Masónica Internacional. Ahora Álvaro Uribe, el tipo que ha puesto los dos últimos presidentes del país, pasa a ser una víctima. Es claro que el expresidente sabía que no estaba haciendo las cosas bien cuando hasta en los diálogos de La Habana y en las discusiones del Congreso de este acuerdo se estableció como una condición inamovible que la Jurisdicción Especial de Paz no pudiera investigar o sancionar a expresidentes. Y bueno, cuando se contrata un abogado de mafiosos como su apoderado en un caso de falsos testigos, no es algo diferente a lo que se puede esperar. Se escucha en los pasillos de algunas casas de familia que pobre abuelito para estar preso y ahora con un COVID-19 y toda su familia diagnosticada en menos de un par de horas, algo mágico. Y ahora uno de sus principales fans con puesto en la cámara impulsando una vaca para pagar la multa de algo menos de 100 millones de pesos que le impuso la Corte Suprema de Justicia. La fortuna de los Uribe es inmensa, que inició con las propiedades de su padre, quien estuvo a punto de ser extraditado a los Estados Unidos por narcotráfico, con una familia propietaria de haciendas, de grandes proyectos de construcción, hatos ganaderos, centros comerciales, proyectos aduaneros que facturan miles de millones de pesos al año. ¿En serio se necesita una vaca cuando uno de sus toros o caballos puede costar mucho más de lo que cuesta esta multa? Victimización es los que buscan quienes desde el partido de gobierno y el presidente de bolsillo que pusieron impulsan la eliminación de las 3 altas cortes, que eran una pequeña y única corte que funcione bajo sus órdenes. Y como víctimas y perseguidos quieren mostrarse en los 2 años del gobierno que les queda con su soñada constituyente para sobrevivir como partido o una próxima campaña electoral. Las víctimas de esta historia, la de Colombia, no es ese delincuente de guerra y sus áulicos. Las víctimas son las familias de Héctor Abad Gómez, los asesinados en las masacres del Aro y La Granja y la familia de héroes que se atrevieron a denunciar como Jesús María Valle y de tantas otras que sufrieron durante el ascenso del paramilitarismo de la SACU y la SAUC, los indígenas desplazados y asesinados por proyectos como los de la represa de Urrá, las miles de madres, padres e hijos de los jóvenes engañados y asesinados en los llamados falsos positivos por parte de quienes buscaban dar resultados militares y permisos. Víctimas de las chuzadas, persecuciones y montajes, fruto de la guerra sucia a manos del DAS y ahora de la Fiscalía, que caracterizó la seguridad democrática, los desaparecidos que yacen bajo las aguas de Hidroituango y las fosas del Copey en el Cesar, la Macarena en el Meta y tantas que hoy todavía se desconocen. Víctimas de los más de 8 millones de desplazados, víctimas las familias de mis amigos desaparecidos y muertos en las universidades donde me formé, y los que perdieron años de sus vidas en las cárceles del Estado por los falsos positivos judiciales, las víctimas que no han dejado de derramar lágrimas reales por los seres queridos que perecieron en la guerra que el partido de gobierno no permitió superar. Este proceso hasta ahora empieza, pero debe servir para comprender la historia verdadera, no la que nos han vendido los que han gobernado los últimos años, y más durante la larga noche en la que nos quiso envolver el uribismo. El encierro de Uribe debe servir para empezar a hablar de quienes se beneficiaron política y económicamente del gobierno del miedo. Por eso no es tan descabellada la idea de que Uribe debe presentarse a la JEP para que le cuente al país la realidad del conflicto colombiano. Al final de cuentas, Uribe es un determinador, uno de los más importantes determinantes en el rompecabezas del poder en Colombia, y saber la verdad de la guerra es el camino más seguro para alcanzar la verdadera paz en nuestro país. Listo, ahí. Bien, con esta editorial, columna de Víctor, comenzamos. Iván, quiero comenzar contigo. Mucho se habla en términos jurídicos del proceso, bueno, del tema de testigos, pero ¿cuál es el origen de todo esto? ¿Cómo comenzó ese debate en el 2004? ¿Cuáles fueron los elementos? ¿Tú qué encontraste allí? ¿Qué es lo que lograste evidenciar en ese momento en el Congreso de la República? Cuéntanos un poco como la historia de todo, la génesis de toda esta discusión. Bueno, el debate con Uribe comenzó mucho antes de que yo fuera congresista. Todo ese ambiente del proceso de la llamada desmovilización paramilitar,
la llevada de los paramilitares al Congreso, la ley de justicia y paz, que era una ley absolutamente permisiva con los paramilitares, la cooptación del Congreso, la parapolítica, bueno, todo ese ambiente, mis viajes a Córdoba y a Sucre. Bueno, en Córdoba descubrí un mundo, ¿no? Esa ciudad de Montería, lo que era, ¿no? Y con Jorge Rojas nos decidimos a escribir una especie de crónica en la que, sin decir absolutamente nada que tuviera que ver con una acusación, nos conformábamos con armar un rompecabezas, que era poner en el centro el ubérrimo y al lado lo que había. Y la radiografía era impresionante. Hasta que llegué al Congreso y se presentaron estos dos señores, los señores Sierra y Monsalve. Yo creo que Monsalve es el testigo vivo más importante que hay hoy, porque estuvo toda su infancia y adolescencia en Guacharacas. Su alias es Guacharaco, ¿no? Para, digamos, mayor seña, alias en la organización paramilitar. Y ellos contaron esa historia que yo llevé a la fiscalía en el año 2012, 2011, septiembre, agosto, septiembre, y en el 2012, cuando atentaron contra Monsalve, hice el debate sobre Guacharacas, que fue realmente el que motivó la denuncia penal. Así que en la preparación de ese debate pude descubrir muchas cosas y ya que hacemos homenajes, aquí se ha mencionado a Jesús María Valle, quiero traer a colación otro gran nombre. Yo creo que es el nombre que da origen a toda la investigación seria sobre el paramilitarismo en Colombia en términos judiciales, que es Iván Velázquez, quien fue fiscal primero. A él se le conoce como el magistrado estrella de la parapolítica, pero frecuentemente se olvida que Iván fue el que hizo ese descubrimiento fundamental que se llama el caso del parqueadero Padilla, donde se descubrió el cerebro financiero del proyecto naciente de las Autodefensas Unidas de Colombia. Y el debate que hice, y con esto voy a cerrar esta intervención primera, lo dediqué a los 11 fiscales que le mataron a Iván Velázquez en Medellín cuando hizo ese descubrimiento, a sus 11 compañeros que fueron asesinados uno por uno una vez que él comenzó ese gran proceso de investigación, que es, a mi modo de ver, la investigación más importante que tal vez se haya hecho y la que fue absolutamente liquidada por ese hombre que decía Uribe que había que clonar, que era el fiscal Luis Camilo Osorio, quien en su primera tarea fue desmantelar ese gran proceso de investigación que había iniciado Iván Velázquez. Bien, voy con Olga. Olga, también en un poco de historia, tú escribiste un libro sobre los 12 apóstoles, que es, digamos, cronológicamente, pues anterior, por supuesto, al debate de Iván, y se refiere, digamos, a unos hechos en otra región de Antioquia, ¿cierto? ¿Qué eran los 12 apóstoles? ¿Cuál era la relación de la familia Uribe con los 12 apóstoles? ¿Y cuál es la importancia que digamos, primera, o si se quiere, como elemento primigenio en este relato histórico tiene y guarda? Bueno, muy buenas noches, muchas gracias. Y bueno, yo lo que considero es que, tomando las palabras de Iván, lo que muchos empezamos a hacer desde nuestros distintos espacios, desde nuestras diferentes inquietudes e incluso angustias, fue empezar a buscar piezas de un gran rompecabezas. Yo recuerdo mucho ese libro de Iván, A las puertas del ubérrimo, que lo deja uno realmente pasmado. Es un libro impresionante y es, como él lo decía, la punta del iceberg, ¿no? Es como empezar a tejer esa gran red que nos permite entender qué fue lo que nos pasó, qué fue lo que pasó en el país. Yo escribí 2 obras,
el Clan de los 12 Apóstoles, que comencé a investigar en el año 2010 y se publicó en el 2011, o sea, vamos más o menos al mismo tiempo de los hallazgos que hace Iván, que termina con ese gran debate del año 2012, creo que fue. Y después de ese libro, decidí devolverme, ir para atrás, buscar los orígenes a través de una figura que fue Yair Klein, que fue un coronel retirado del ejército israelí que vino con su empresa a Colombia y terminó entrenando a estos sicarios que después harían graves y grandes masacres y magnicidios como el de Luis Carlos Galán. Entonces, yo creo que en ese periodo de mi vida que va entre 2010 y 2012, logré como entender mucho mejor esto que estaba pasando y que había sucedido en Colombia y cómo los tentáculos de este gran conglomerado delincuencial se extienden y arrancan con fenómenos como el problema de la tierra, de la necesidad de por un lado, defenderse, que es como el origen público del paramilitarismo, del crecimiento exponencial de la guerrilla en las zonas rurales, pero por el otro lado, la necesidad de expansión también de sus grandes latifundios y de sus grandes proyectos terratenientes. Al mismo tiempo, entonces empieza a forjarse esta relación entre individuos, yo no diría que serían al comienzo sectores políticos, individuos, dirigentes políticos que están en todo ese entramado, que están todo el tiempo bordeando esos límites entre la legalidad, la ilegalidad y los abusos de poder. Y ese es el fenómeno que realmente descubrimos terminando la primera década del siglo XXI. El Clan de los 12 Apóstoles es una investigación que permite descubrir lo que después llevaría a la conformación del bloque Metro, que es una de las inquietudes que se ha planteado esta noche. Ese grupo, los 12 Apóstoles, no nació con ese nombre ni como un grupo paramilitar. Apareció supuestamente como un grupo de limpieza social, pero en esa limpieza social iba ese entramado de deshacernos de todos los que pudieran oponerse a nuestros deseos políticos, nuestras intenciones políticas y también todo el tema que tiene que ver con la expansión de la producción en el campo. Por eso empieza esta relación con el grupo que se llamaban los lecheros y demás. Y allí, que es esa zona de Yarumal y Santa Rosa y uno de las zonas más importantes es un área rural de Yarumal que se llama los Llanos de Cuiba. Ahí es donde todo esto tiene su germinación. Y allí podríamos empezar a ver cómo ese grupo empieza a ya no ser como un grupo de delincuentes que están persiguiendo a extorsionistas, vendedores de microtráfico y demás, sino que realmente empieza a aparecer una organización político-militar muy fuerte. Y estamos hablando de los años 1993 a 1997. O sea, allí verdaderamente está una de las semillas del paramilitarismo en Antioquia. Si quieren, voy dejando por ahí y ustedes van encaminándose hacia lo que nos interesa continuar hablando. Perfecto. Manuel, digamos, desde tu labor como abogado, como defensor de víctimas, pues te has encontrado también con procesos relacionados con el paramilitarismo, en particular con el caso de Santiago Uribe Vélez. ¿Qué nos podrías decir, digamos, de esa relación entre esta familia
y la conformación de los grupos paramilitares. Claro, gracias, David. Lo primero que hay que dejar claro en esta intervención que voy a hacer es que no la hago a nombre personal, ni son mis opiniones, ni mis apreciaciones, sino simplemente un recuento ya en este momento público, porque el proceso contra Santiago Uribe Vélez terminó inclusive ya su fase de juzgamiento, audiencias públicas en las que cualquier persona podría concurrir. Y en esa medida voy básicamente a hacer un recuento de lo que han dicho entidades estatales, institucionales, como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, organismos internacionales como Amnistía Internacional y, bueno, otras entidades, la Personería de Yarumal, la Personería de Campamento. Me voy a referir entonces a pronunciamientos públicos y pronunciamientos institucionales. Como se reseñaba muy bien en la editorial que hizo Víctor, pues en los procesos judiciales o investigaciones periodísticas o académicas que han tratado de indagar por la responsabilidad de la familia Uribe Vélez en sus múltiples relaciones o vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo, pues la defensa ha sido básicamente la misma, ¿no? La defensa ha sido el ataque. En esa medida, por eso la importancia de decir que lo que estamos diciendo, pues no hace parte de ninguna tramoya del comunismo internacional, una logia masona o esa clase de teorías conspirativas que desafortunadamente logran calar en un sector de la opinión pública, sino pronunciamientos oficiales que durante décadas han hecho instituciones del Estado. Como lo decía Olga, pues estos hechos que dan lugar a la apertura de la investigación de los 12 apóstoles empiezan a suceder más o menos entre el año 91, 92 y sobre todo hasta el año 96, 97, donde principalmente en los municipios y en zonas rurales y urbanas de Yarumal y de Campamento empieza a conformarse, pues en un principio empieza a conformarse y luego pues por supuesto se consolida lo que en un principio se vendió como un grupo efectivamente de limpieza social. Hay que decir que en esos años, en esos primeros años, se abrieron más de 500 procesos judiciales. 500 procesos judiciales que durante décadas, casi 20 años, estuvieron posando en los diferentes despachos sin que hubiera ninguna actuación de la Fiscalía. En esos años se abrieron procesos, efectivamente, contra Santiago Uribe Vélez y contra otras personas presuntamente responsables de los hechos gravísimos que estaban aconteciendo allí. Una primera claridad que hay que dejar también, y es que de manera muy hábil, este círculo de la familia Uribe Vélez ha logrado vender el proceso en contra de Santiago como un proceso débil procesalmente, como un proceso sin los suficientes testimonios y como una suerte de causa menor. Lo cierto es que según la Fiscalía General de la Nación, lo que hicieron los 12 apóstoles se cataloga como crímenes de lesa humanidad. Crímenes de lesa humanidad en un contexto de macrocriminalidad, donde realmente operaba una estructura criminal impresionante, inmensa, que avasallaba a la población y victimizaba a la población de estos dos municipios y pues en general de esta región de Antioquia. Santiago Uribe Vélez está siendo procesado por concierto para delinquir agravado, por la presunta participación en este grupo paramilitar Los 12 Apóstoles y por el homicidio de una persona, en particular Camilo Barrientos, que era el conductor de una chiva en la que la gente se movilizaba allí. Sin embargo, se ha logrado documentar que en este periodo de tiempo que hemos reseñado en este lugar geográfico, se cometieron alrededor de 530 asesinatos a manos de este grupo paramilitar de los 12 apóstoles. No es entonces solamente un homicidio, no es simplemente la pertenencia a un grupo armado, sino es haber dirigido, según la Fiscalía General de la Nación, un grupo responsable de más de 530 asesinatos y que por esa barbarie lo que hicieron pues está catalogado como delitos de lesa humanidad. De los 500 procesos judiciales que se abrieron en esa época, pues más o menos el 99% estuvieron cerrados. Pese a ahí hay que hacer también un reconocimiento de instituciones que en su momento jugaron un papel importante, como las personerías municipales de Yarumal y de Campamento y la Procuraduría General de aquel entonces, elevaron solicitudes alertando sobre lo que estaba ocurriendo. Amnistía Internacional, la misma Fiscalía General de la Nación, el CTI y también, pero diría yo, subsidiaria, accesoriamente a todo esto, ONGs de derechos humanos que estaban alertando de lo que allí estaba aconteciendo.
Estos procesos estuvieron archivados, vuelvo y digo, durante 20 años, hasta que en el año 2010 pudieron volver a abrirse por la declaración en un principio que hace Juan Carlos Meneses, que era un capitán de la Policía Nacional, que trabajaba allí en Yarumal y que era miembro activo de los 12 apóstoles. Él entonces decide colaborar con la justicia, colabora con la justicia también porque empieza a sentir, sabe que personas que han estado relacionadas o tienen información con los 12 apóstoles han sido asesinadas. Tampoco es que su testimonio haya estado absolutamente llevado por un ánimo de justicia y demás, sino él siente el peligro en carne propia. Y en esa medida decide ir, ahí sí ya, con organizaciones de derechos humanos por el temor fundado que tenía de ir a la Fiscalía General de la Nación, sabiendo que ir allí podría, en lugar de propiciar una denuncia, ponerlo en un riesgo extraordinario, y a partir de allí se puede iniciar un proceso judicial. Desde entonces, pues han declarado otras múltiples personas, desde comandantes paramilitares como Salvatore Mancuso, alias Don Berna, alias Don Mario, otros, digamos, de menor rango, pero que hicieron parte de esta estructura criminal, hasta Eunicio Pineda Luján, que es un trabajador de la finca, la hacienda La Carolina, de propiedad de la familia Uribe Vélez, que en mayor o menor medida pues dan cuenta del compromiso que esta familia tenía y tuvo en la creación de este grupo, los 12 apóstoles, y en la posterior conformación del bloque metro de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia. Con este inmenso material probatorio, la Fiscalía General de la Nación primero impuso medida de aseguramiento a Santiago Uribe Vélez y después lo acusó formalmente. En este momento se está a la espera de la decisión de la sentencia que debe proferir un juzgado especializado de Antioquia, y pues esperamos con ese abundante material probatorio, pues que finalmente la justicia y las instituciones legalmente constituidas del Estado colombiano puedan determinar la responsabilidad o no de Santiago Uribe Vélez y de su familia en estos hechos atroces acontecidos en este lugar de Antioquia. Bien, Iván, regresamos contigo. Dos preguntas y pues, digamos, no te preocupes por el tiempo. Si te vas extendiendo mucho, yo te digo. Una de temas, digamos, específicos, pero ya otra más de reflexión política y de historia también. La primera es, ¿qué es lo que Uribe quiere, digamos, cuál es la preocupación que tiene Uribe tan grande en relación al testimonio de Juan Guillermo Monsalve? Es decir, ¿qué es lo que dice Juan Guillermo Monsalve? ¿Cuál es esta posible o cuál es esta relación más bien con el bloque metro y todo este momento, digamos, de la historia de la conformación del paramilitarismo? Y la segunda es, tú hablabas del asesinato de fiscales, hablaste también de un fiscal general que obró en función de la impunidad. ¿Cómo es que se ha construido, digamos, todo este manto de impunidad a través de la toma digamos, de instituciones centrales del Estado? Es decir, ¿cómo ha operado este sector político para lograr avanzar digamos, en buena medida en la impunidad que vemos que ya está siendo, pues, digamos, hay una esperanza en poder abrir ese camino? Bueno, pues el problema aquí radica en que el pecado original es muy difícil de silenciar y de encubrir. El problema es que el señor Juan Guillermo Monsalve y el señor Pablo Hernán Sierra veían cómo funcionaba todo eso. Y para decirlo de una manera sencilla y clara, esto es un pequeño pueblo, San Roque, tiene ahí también otro pueblo cercano, Providencia, más allá está Maceo. En la preparación del debate yo me tomé el trabajo de ir hasta allá, hasta la hacienda. Con una víctima fuimos, una víctima que vivió todos esos hechos terribles. Cómo surgió el grupo, cómo llegó el ELN primero, perdón, después cómo surgió el grupo paramilitar, lo que pasó en la hacienda cuando el ELN entró a la hacienda en la que habían asesinado años antes al padre de Uribe, les quemó lo que llaman bueno, la casa que le decían la mayoría, es decir, la casa más grande de la hacienda, la quemaron, después se robaron un ganado. ¿Y cómo fue surgiendo el grupo? Pero digo, aparte de eso, de todos esos hechos, lo fundamental es que en ese pequeño pueblo había 3 clanes familiares.
los Gallón Henao, que es una familia de narcotraficantes, los señores Villegas, Uribe, que digamos eran paramilitares, por lo menos uno de ellos fue muerto como parte de las luchas intestinas de los paramilitares, y los Uribe Vélez. Así que esa descripción de lo que ocurría en ese pequeño mundo, que además quedaba muy cerca, por ejemplo, de Amalfi. Nosotros cuando fuimos, la primera impacto que yo tuve es que entre San Roque y Amalfi hay pocos kilómetros. Y en Amalfi, hay que recordarlo, nació el clan de los hermanos Castaño y el clan de los hermanos Rendón. Es decir, ese pequeño territorio concentra la historia de clanes muy poderosos del narcotráfico y del paramilitarismo. E independientemente de lo que fueron los hechos, las masacres que se cometieron, cómo actuaron después para legalizar todo ese proceso o intentar legalizarlo a través de las convivir, toda esa situación, independientemente de eso, ya es suficientemente grave. Y este es un hecho que cuando uno lo plantea, Uribe se sale de casillas, que es la relación con el clan de los Gallón Henao, por ejemplo, con el clan de los Cifuentes Villa o con el clan de los Ochoa. Es decir, la relación entre clanes de ganaderos, terratenientes y narcotraficantes. Ese es el micromundo que se ha querido ocultar de una manera tan celosa para producir una especie de metamorfosis y presentarse ante la opinión pública como los grandes enemigos del narcotráfico. Esa, digamos, es un cordón umbilical que no se ha podido romper. Y obviamente, por eso es que esos dos testimonios eran tan graves. Y por eso es que cuando se conocieron, comenzó todo este asunto de intentar matar a Monsalve. Cuando no pudieron matar a Monsalve, le metieron una denuncia penal a Pablo Hernán Sierra por injuria y calumnia que fue debidamente pues defendido. Pablo Hernán Sierra salió adelante en 3 instancias por injuria y calumnia, y todo lo demás, ¿no? Cómo surgieron exponencialmente testigos en mi contra. Primero un grupo de 5, luego, bueno, hasta llegar a 20 testigos, 22 testigos falsos en mi contra. Entonces, digamos que lo que ocurre es que una cosa es el crimen, ¿no? El crimen primigenio, y otra la operación para ocultar el crimen, ¿no? Otra es la operación de impunidad del crimen. Y ahí voy pasando al segundo asunto. Y es que esto que me ha pasado a mí, le ha pasado a mucha gente. Y ya mencioné a Iván Velázquez. A Iván Velázquez le hicieron el mismo tipo de tratamiento. Hace unos días, la periodista María Jimena Duzán se escribió un artículo que se llama Modus Operandi, y es exactamente el mismo patrón. Cogen unos testigos, se inventan el expediente de que quien está denunciando es el que ha ido a sobornarlos, y los sobornan para que puedan decir eso, y se va, digamos, tejiendo una telaraña en la cual es muy difícil salir, porque son 20 testigos. El trabajo que tuvimos que hacer con mis abogados, que son muy eficientes, fue con una especie de trabajo de relojería desmontar cada uno de esos testimonios y probar que eran falsos. Ahora, el problema aquí es que, como lo decía, aquí hay una lucha de fondo, y es, yo diría que aquí hay 2 tipos de tradiciones en la justicia colombiana. Una es esa línea de Iván Velázquez, que tiene digamos, una historia que yo asimilaría o compararía, por ejemplo, con la historia de los jueces y fiscales de las manos limpias en Italia. Me parece que es digamos, una comparación que viene al lugar, y son magistrados que, independientemente de sus concepciones en otros campos, son absolutamente comprometidos con la justicia, y que han hecho ese trabajo de enfrentarse a ese fenómeno,
a la narcopolítica, a la parapolítica durante todos estos años. Y es una línea que se puede rastrear. Y por otra parte, ha habido un intento por golpear esa justicia y por también generar dentro del propio aparato de justicia personas que contrarresten esa tradición. Y por eso es que yo diría que una de las grandes luchas y confrontaciones que tenemos con esa extrema derecha es en torno a la justicia. Porque en Colombia, yo creo que es importante decirlo, ha habido una tradición democrática, o por lo menos una corriente democrática en la justicia, que pues ha puesto una cuota muy alta de muerte y de sacrificio, de muchos jueces que han sido asesinados, de muchos fiscales, de jueces que han llegado a hacer política después, como es el caso de Jaime Pardo Leal, o también que tienen una tradición jurisprudencial que es muy importante en términos de la democracia y los derechos humanos, como es el caso, por ejemplo, del maestro Carlos Gaviria. Esa línea es la que se ha opuesto también a este fenómeno y que ha sido perseguida, como lo hemos visto, porque este asunto de andar persiguiendo a quien se opone no es de ahora, es lo que le pasó a la Corte Suprema de Justicia cuando se destapó la parapolítica y ahora que se quiere acabar con las cortes, que se quiere acabar con la Corte Constitucional, con la Corte Suprema y con la Jurisdicción Especial para la Paz. Así que ahí en ese terreno hay una confrontación de fondo, por supuesto. Gracias, Iván. Olga, el otro libro que tú escribiste sobre Jair Klein muestra otra faceta del paramilitarismo y es cómo ha sido impulsada también con respaldo internacional, cómo hay una parte del Estado inclusive que ha logrado o que busca cubrir estos respaldos internacionales. ¿Qué podemos ver en términos de esta relación internacional y el papel de Jair Klein como uno de los varios que ayudaron en la conformación de todo este fenómeno paramilitar en Colombia? Bueno, realmente, digamos que hablar de una conexión internacional como oficial o de estados, uno tendría que descartarla totalmente. El fenómeno que existe con quienes han pertenecido a determinados órganos de las fuerzas militares o de los servicios de seguridad en diversos países, en Europa, por ejemplo, pienso en Gran Bretaña, Israel, España y otros países más, es que cuando ellos pasan al retiro, estos oficiales pues integran o crean sus propias empresas para vender servicios de preparación militar a gobiernos, a estados, si es que así lo quieren, o a fuerzas que lo necesiten. Y ese es el fenómeno que se presentó en Colombia, no solamente con Jair Klein, sino con uno o dos más, por lo menos, provenientes de las fuerzas militares, o sea, retirados de las fuerzas militares israelíes, dos oficiales más, por lo menos. También, digamos que oficiales o personas muy capacitadas en diferentes aspectos operacionales y de manejo estructural, por ejemplo, de Gran Bretaña, que terminaron en los años 80 en estas haciendas del Magdalena Medio y del Magdalena Medio antioqueño y de Boyacá, preparando la profesionalización de lo que había arrancado como simples pequeños grupos de autodefensas de los grandes terratenientes en esta zona del país. Pero esto también empezó a entremezclarse con el fenómeno de los jefes de narcotraficantes y con personas vinculadas con la política. Jair Klein me lo dijo cuando trabajé pues, en la entrevista que le hice a él en Israel, que duró 3 días completos de un trabajo muy intenso, que no me autorizaba a decir en el libro, porque si en algún momento él llegaba a Colombia, él necesitaba tener un arma de negociación con las autoridades judiciales en caso de que
por algún motivo lo extraditaran y llegara a Colombia antes de que su caso precluyera, pero que él me lo decía de frente. No solamente me dijo que Álvaro Uribe fue uno de los hacendados que financió la llegada de él y la participación en los 13 grupos a los cuales él entrenó, sino que él decía que él no comprendía por qué, si a él lo habían traído el DAS, los hacendados metidos en política y en general el Estado colombiano, porque él consideraba que el Estado lo había traído a él, ¿por qué ahora lo perseguían y lo querían extraditar? Él no entendía muy bien qué era lo que pasaba. Después de esos 3 días en los cuales yo logré como contextualizarlo sobre la situación para que él comprendiera por qué y qué había hecho en Colombia, él al final de la conversación dijo que lo entendía claramente, pero que no autorizaba en ese momento a que yo divulgara el hecho de que Álvaro Uribe era uno de esos financiadores. Durante esos días yo le mostré diversas fotos, él no reconocía muy bien, él decía, mire, ¿cómo le puedo yo decir de una persona, una foto que usted me está mostrando del año 2010 o del año 2008, 2007, cuando yo estuve en Colombia en los años 80? La gente puede haber cambiado, no reconozco a esa gente hoy. Entonces yo le hice la pregunta que me parece muy válida, ¿y por qué si se acuerda de Uribe y no se acuerda de los demás? Digo, porque es que él se volvió político importante y llegó a la presidencia de la República. Entonces, como que los reflectores internacionales estaban puestos sobre él durante los años siguientes a su venida a Colombia y por eso pudo llegar a identificarlo a él. Uribe lo negó totalmente cuando esto se divulgó, que habría que repetir, no se divulgó en mi libro, desafortunadamente, porque yo hubiera querido poder investigar esto que él me había planteado, pero yo logré hacer un acercamiento entre el Tribunal de Justicia y Paz que hacía, digamos, estaba investigando este periodo en Colombia, y una universidad en Israel para que él pudiera comparecer ahí y dar su testimonio bajo juramento, y allí fue cuando él divulgó que Álvaro Uribe era una de las personas que habían financiado su llegada a Colombia para estos entrenamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que se descubrió que no es una pieza aislada el que, por ejemplo, Álvaro Uribe hubiera aprobado licencias para la operación de pistas en las zonas en donde operaban los narcotraficantes para poder utilizar sus aeronaves y sacar la droga y traer el dinero. No es una pieza suelta, después hay como un intermedio y después aparece ya él como gobernador de Antioquia y como que se revive la cosa. Esto es lo que le da como un eslabón a la cadena que permite entender un poco más qué era lo que pasaba y cuál era la participación de Uribe en todo esto. Yo creo que eso es algo muy importante para este contexto histórico que nos permite comprender qué fue lo que pasó después en los años 90. Muchísimas gracias. Manuel, otra de las causas en las que tú has litigado tiene que ver con el despojo paramilitar, ¿no? Que es como otra faceta muy importante o un elemento central del paramilitarismo, porque parte del relato oficial que nos han contado es como que son unos grandes prohombres que desinteresadamente han querido salvar al país de la amenaza del comunismo, cuando detrás también hay un proyecto económico del despojo. De hecho, Iván, en una columna que escribe para Cuarto de Hora, pues da cuenta de que aquí ha habido un proyecto económico de despojo respaldado por las fuerzas militares y también por la estrategia paramilitar. Tú litigaste en un caso muy importante de despojo del paramilitarismo en el Urabá. ¿Qué podemos hablar de esa faceta también? Porque hemos hablado, lo que ya nos contaba Iván, digamos, de esa alianza entre paramilitarismo, narcotráfico, latifundio, cómo busca, digamos, tejerse la impunidad y también se toman espacios del Estado, cómo
digamos, por ejemplo, Yair Klein, contratado por el DAS, por el propio Uribe para formar esto, es decir, también una faceta de ciertos respaldos internacionales, no como estados, como ya nos lo aclaraba muy bien Olga, pero sí, digamos, también de poder capacitar y profesionalizar este fenómeno. Pero también hay una cara muy fuerte que ha dejado a miles de campesinos sin tierras, a indígenas, a afros. ¿Qué encontraste tú en ese proceso? Y cuál es también un poco la relación de Uribe y del uribismo con ese proceso en particular. Perfecto. Al igual que en la intervención anterior, nuevamente me referiré a la fiscalía, ni siquiera a la personería, a procuraduría, sino a sentencias en firme de primero juzgados especializados de Antioquia, después Tribunal Superior de Antioquia y en casación Corte Suprema de Justicia. Reitero, no son mis opiniones ni mi apreciación, sino lo que ha dicho el Estado colombiano, y no solamente el Estado colombiano, sino también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de lo que ocurrió y lamentablemente en cierta medida sigue ocurriendo en esta región del Urabá, particularmente en las cuencas de los ríos Curvandó, Iguandó y Cacarica. Hacia el año 96-97 empieza a haber allí en esta región una ofensiva paramilitar y militar encabezada por un lado por las denominadas autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá y por la Brigada 17 del Ejército Nacional de Colombia. Tiene lugar entonces la denominada Operación Génesis, que es una operación militar de la Brigada 17, y en ese momento quien era comandante de la brigada era el general Rito Alejo del Río, y quien estaba en la gobernación de Antioquia pues era Álvaro Uribe Vélez. El general Rito Alejo del Río es condenado en la justicia por el asesinato de Marino López Mena, un líder afro de la región de la cuenca del Cacarica, y a su vez el Estado de Colombia fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no respetar la Convención Americana de Derechos Humanos en desarrollo de esta operación militar. Simultáneamente a la operación militar, a la operación Génesis, en esta cuenca, en esta región del país, se desarrolla una serie de operaciones paramilitares en la que básicamente se buscaba el despojo de las tierras para su posterior aprovechamiento, principalmente agroindustrial. Esta región del país además ha sido estratégicamente pues muy valorizada, muy apreciada. Se ubica en el noroccidente de Colombia, tiene salida tanto al Pacífico como al Atlántico de manera relativamente rápida, o bueno, de manera muy rápida. Se ha usado por actores legales e ilegales para el tráfico de armas, para el tráfico de cocaína, y además pues sus suelos son absolutamente ricos y tiene pues una posibilidad de tener cultivos de distinta índole que tengan un rendimiento pues bastante superior al que tendrían en otras zonas del país. Los mismos jefes paramilitares, y aquí cito a Carlos Castaño y a Vicente Castaño, en el año 2005, años después de cometida esta operación, dan cuenta que efectivamente ellos han impulsado un proyecto económico paramilitar, sobre todo sustentado en la siembra de palma africana y en la ganadería extensiva en esta región del país. Cuando los paramilitares están en su proceso de desmovilización, por medio de Freddy Rendón, alias el Alemán, comandante del bloque Elmer Cárdenas, que ejercía su jurisdicción, pues ilegal, por supuesto, en esta región del país, presentan un documento que es interesantísimo, que se llama el PASO, Proyecto de Alternatividad Social, que muestra cómo en esta región del país, que además pues hace parte también de la génesis de esta última ola de paramilitarismo, desarrollan todo un laboratorio o un experimento de su proyecto económico, por supuesto, pero pues político, armado, etcétera, pero pues que aquí se ve de manera muy clara en sus desarrollos económicos. Hay una pieza fundamental en este proceso judicial y es pues una paradoja inmensa, que es una declaración que da Vicente Castaño a la revista Semana. Es decir, no se requiere ser un gran Sherlock Holmes para obtener esa prueba procesal, y muestra además pues la manera pues absolutamente confiada en que el paramilitarismo estaba seguro, se sentían tan a gusto y que sus planes iban a poder consolidarse y terminar de manera tranquila, si se quiere, que hasta daban declaraciones a la revista Semana. Vicente Castaño habla en esa entrevista a la que me estoy hablando que ellos tienen proyectos económicos de palma en esta región del país.
Hacia el año 2005, más o menos en los mismos años en que se da esta declaración, las comunidades que habitan allí y sus organizaciones acompañantes presentan una denuncia penal, pues en contra, en ese momento se sabía de las empresas palmicultoras que se habían establecido en esta región. El relato que tienen estas personas de las empresas en un principio es el relato del cual te acabas de referir, David, y es: nosotros llegamos a una zona supuestamente azotada por la violencia, lo que hicimos fue dar posibilidades de empleo, posibilidades de desarrollo para que estas pobres comunidades que previamente habían sido desplazadas pues tuvieran opciones de vida. Hicieron todo un entramado, yo lo he denominado de conductas aparentemente no violentas, para tratar de legalizar esas tierras consecuencia del despojo. Contaron para eso con la necesaria complicidad de personas del INCODER, bueno, en ese entonces del INCORA, del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. Tuvieron que haber contado con la complicidad de registradores, de notarios. Inclusive en su momento, el Ministerio de Agricultura de Andrés Felipe Arias estaba ofreciendo incentivos para sembrar palma africana en esta región del país, cuando previamente, en los años 2002 y 2003, por la situación humanitaria tan grave y evidente que se estaba generando, primero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2002 y después la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2003, otorgaron medidas cautelares y medidas provisionales respectivamente a estas comunidades que se encontraban en situación de desplazamiento. Contra todo pronóstico y gracias a al trabajo heroico de las comunidades que, pese a las amenazas, los homicidios, los reiterados desplazamientos, en fin, siguieron adelante en esta lucha jurídica visibilizando lo que estaba ocurriendo allí, tanto en escenarios nacionales como internacionales. En el año 2010 se da la primera decisión en la que se decide ordenar la captura de varios de los empresarios que todavía en ese momento estaban allí en la región, y finalmente son acusados hacia el año, pues entre el año 2012, 2013, 2014. Este proceso es el único proceso en Colombia en el que se ha logrado demostrar la responsabilidad penal de empresarios en 3 delitos básicamente: desplazamiento forzado, pues evidentemente por el desplazamiento del que fueron víctimas las comunidades; invasión de áreas de especial importancia ecológica, porque estas tierras están en un lugar ambientalmente protegido por la Ley Segunda del 59 y con una biodiversidad inmensa que fue completamente arrasada por las empresas que llegaron allí; y algo muy importante, concierto para delinquir. Allí logramos demostrar que la participación de los empresarios dentro del grupo paramilitar no fue una participación accesoria, ni subsidiaria, ni eran simplemente cómplices, sino por el contrario, hacían parte orgánica de la organización paramilitar. El proyecto paramilitar no es exclusivamente un proyecto en armas, no son simplemente los paramilitares, neoparamilitares o estructuras criminales que amedrentan a la población, sino necesariamente detrás hay toda una estructura política, económica, social, eclesiástica, incluso en algunos lugares, que le da el sustento a la parte armada, que es la parte visible, pero atrás hay toda una serie de actores ocultos que se benefician, que incentivan y que son determinadores de esas conductas. Sabemos que estos casos, el caso de Curvaradijo y Guamiandó, pues no son casos extraordinarios ni excepcionales en el país. Sabemos que hay más o menos 8 millones de desplazados en Colombia, que fueron desplazados de más o menos 6 millones de hectáreas, y el caso que estamos hablando es un caso en el que se desplazó de una región de aproximadamente 20.000 hectáreas. Se debió al trabajo de las víctimas, al trabajo de las organizaciones acompañantes, y también a que se logró presionar que organismos institucionales, ya lo mencioné, el INCODER, el INCORA, la Superintendencia Notarial del Registro, los tribunales administrativos de Chocó y de Antioquia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la misma Corte Constitucional, que en su momento, en desarrollo del seguimiento que hace a la situación de inconstitucionalidad en que se encuentran las personas en situación de desplazamiento, pues dieron cuenta de esta grave situación y ya fue irreversible poder frenar esas condenas que había contra empresarios. Pero sabemos, y está dicho aquí, está demostrado judicialmente en este caso, la apuesta y la necesidad es demostrarlo en la generalidad del país. El rol que han jugado los empresarios, el sector empresarial, el sector económico,
en la victimización, en los crímenes de lesa humanidad y en las graves violaciones a derechos humanos que se han cometido en todo el territorio nacional. Muy bien, Manuel. Iván, vamos de nuevo contigo y nos vamos a meter en lo que podamos del proceso actual. Que, digamos, y podríamos hablar muchas cosas del proceso actual, pero quisiera hablar sobre dos temas y va la misma pregunta para los tres y con matices y modificaciones. Digamos que se ha venido el conjunto del uribismo en contra del fallo de la Corte, de la medida de aseguramiento, planteando que es una persecución política, que es una venganza, que no se está fallando en derecho, pero de lo que se puede decir, ¿cierto, Iván? ¿Qué elementos crees tú llevaron a la Corte a tomar una decisión, digamos, de esta naturaleza y de esta trascendencia también, no solamente jurídica, sino por supuesto política, ¿no? Bueno, es que el error del montaje consiste en que se puede hacer una o dos veces, pero cuando se hace industrialmente digamos, quedan muchos cabos sueltos, ¿no? Para decirlo sin entrar en detalles, Uribe ha presentado a la Corte la siguiente historia. Yo soy un cazador de falsos testigos y voy por las cárceles buscando a esos testigos y haciéndole toda clase de ofrecimientos. Pero aquí comienzan los problemas. Yo no he presentado un solo testigo ante la Corte Suprema de Justicia. Los 22 testigos son testigos de Uribe. ¿Y cuál es la historia que sustenta toda esa historia? Bueno, que son 22 testigos, todos paramilitares o en su gran mayoría paramilitares. Los otros son gente que está por distintos otros delitos, pero en general son delincuentes o son todos delincuentes. Pero a esta gente que yo he ido a ofrecerles distintos beneficios, oh sorpresa, son gente proba, recta, que no se deja comprar. Y que para ellos es más importante decirle la verdad a la justicia que ser comprados por mí. Digamos que ese es ya, aquí comienza a verse ya, este relato que es una compilación de embustes, ¿no? Entonces, por supuesto, aquí hay toda clase de historias. Y el trabajo, repito, que hemos hecho es ir desmantelándolas cada una desde distintas perspectivas. El trabajo nuestro ha sido muy riguroso, de ubicar en el tiempo, en las circunstancias, a cada uno de esos testigos, mostrar cómo se han llevado al proceso, porque hoy está con prisión domiciliaria, con reclusión domiciliaria el abogado Cadena, y también ha sido imputado el abogado Salazar, quienes eran abogados reconocidos en Miami por tener esa clase de dedicación profesional, de buscar testigos en el mundo del narcotráfico y del paramilitarismo. Pero así como están esos dos señores, hay muchos otros. Esto es un aparato en el que hay militantes del Centro Democrático, congresistas, gente de la UTL de Uribe, en fin. Entonces, digamos que eso ha sido nuestra defensa. Ese es el trabajo que hemos hecho nosotros. Pero la Corte, por su parte, cuando se le presentó ya todo este fresco gigantesco de testigos diciendo más o menos el mismo libreto, entonces el magistrado Barceló tomó la decisión de hacer una investigación más profunda y comenzaron a hacer interceptaciones legalmente ordenadas. ¿Y a quiénes interceptaron? Pues a los testigos, para ver quién era el que estaba diciendo la mentira, si era yo o si era Uribe. Y lo que demostró esa labor de interceptación es que esta gente estaba trabajando de una manera absolutamente coordinada con los intermediarios de Uribe. Entonces, hay
miles de horas grabadas en las cuales van apareciendo poco a poco todas y cada una de las mentiras, que cómo se van preparando, cómo se van urdiendo para llevárselas a la corte, cómo se intenta engañar a la corte de todas las formas posibles, cómo se presiona incluso a esta gente para que diga cierto tipo de cosas en las declaraciones y en las entrevistas con los investigadores. Y en un momento determinado, no porque fuera Uribe el que estaba siendo interceptado, sino porque todo conduce a él, pues comienzan a aparecer llamadas en las que él comienza a recibir información. En un primer momento conversaciones muy espontáneas, pero en un momento determinado parece que le llega la información a Uribe que lo están interceptando y hay una famosa ya conversación porque se filtró en los medios de que Uribe le dice al señor Villegas Uribe, nos están interceptando estos, bueno, y utiliza una palabra bastante grosera de la corte. Es decir, sabe que lo están interceptando y a partir de ahí entonces comienzan conversaciones absolutamente surrealistas en las cuales Uribe le dice a su abogado o al intermediario, por favor, doctor, usted haga todo, pero dentro de la ley, dentro de la Constitución, no vaya a cometer ninguna clase. Yo le decía a mi abogado, ¿qué tal que yo te dijera a ti, cada vez que terminamos una conversación, por favor, no vayas a delinquir, ¿no? Entonces comienza todo esto realmente a mostrar sus fisuras y todas sus debilidades como montaje. Y por supuesto, una vez que eso comienza a ocurrir, ya se produce un ataque frontal contra la Corte. Es decir, en el momento en el que ya Uribe se siente puesto en evidencia, comienza el ataque contra Barceló, comienza a hacer la campaña que conocemos de descrédito, de ataque frontal. Los portales que él tiene en Internet comienzan a publicar noticias tan absurdas como aquella en la cual el señor Rugeles, que es parte de ese aparato, dice que inteligencia militar ha tenido una información muy importante y es de una reunión en la que estamos, ni más ni menos, sentados el expresidente Juan Manuel Santos, el vicepresidente Óscar Naranjo, y que llegaron dos magistrados, y yo fui un momento, les dije un momento, por favor, espérenme aquí, y fui y saqué una tula en la que había $5 millones y se la entregué a los magistrados. Esto parece realmente una historia de estas de Netflix, pero no, entonces esa era ni más ni menos que una de las historias que fabricaron. Y bueno, todo eso es, digamos, hay mucha cosa que decir sobre esto, pero simplemente ilustro con algunas de de todas estas historias que comenzaron cada vez a ser menos creíbles. Es decir, ya el desespero cuando se comenzaron a desbaratar los testigos y cuando comenzó a aparecer un testigo que un buen día le dijo a la corte, no, lo que pasa es que esta gente me estaba pagando y no me pagaron todo, en fin, bueno, ahí hay de toda clase de personajes. Oiga, tú que llevas años también investigando el paramilitarismo y ves que muchas de las investigaciones no avanzan, ¿cómo ves este avance que se está generando en este proceso, digamos que por ahora va en una medida de aseguramiento contra Uribe? Sí, yo creo que esto, además de todo lo ya explicado, demuestra algo muy importante que creíamos que estaba medio perdido, medio congelado, que es la independencia de la justicia. Y creo que esta decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema se va a convertir en un ejemplo a seguir por parte de los jueces de este país, que ya saben que es posible que este círculo de personas no son intocables, porque ya lo dijo la Corte, los 5 magistrados con un nuevo 5-0, me pareció muy simbólico el resultado de la votación. Este 5-0 se vuelve en un símbolo para los jueces de este país,
que ya saben que pueden hacer las cosas, que pueden fallar en derecho. En este momento me parece que la consecuencia lógica que va a tener este hecho de las últimas horas es que va a irradiar hacia el juicio a Santiago Uribe. Yo personalmente, como el doctor lo mencionaba hace un rato, yo personalmente leí los alegatos finales de la Fiscalía. Me parece, no solamente porque conozco bastante bien el proceso judicial, sino por los mismos alegatos finales de la Fiscalía, creo que es un caso muy sólido y que la sentencia va a tener que llegar también durante este 2020. Y creo que será un ejemplo a seguir por parte de los jueces de este país para que fallen en derecho, para que en medio de los temores, porque como se mencionó hace un rato, los jueces de este país, incluso los fiscales también, han sido muy perseguidos y muy castigados por la criminalidad. Y yo creo que es un nuevo aire para la fiscalía incluso y para la justicia en Colombia. Gracias, Olga. Manuel, te voy a preguntar a ti por lo que sigue jurídicamente, porque, digamos, esto es un tema que a veces, pues, pareciese ser muy técnico, muy específico, pero mucha gente pensaba que ya estaban condenando a Uribe, otra gente pensaba que ya se iba a decretar, por ejemplo, la silla vacía, ¿sí? Bueno, creo que se nos fue Manuel. Se le cayó justo la conexión en este momento. Entonces, Iván, vamos contigo y con Olga. Y ya, digamos, ahorita cuando vuelva Manuel le hacemos la pregunta, pero bueno, y queremos agradecer, por supuesto, a toda la gente que está conectada. Seguimos ya con alrededor de 200 personas escuchándonos, viéndonos. En Facebook sabemos que hay, digamos, entendemos que vamos ya en otras plataformas, digamos, también conectadas. Seguramente estaremos llegando por las 500 personas que nos están viendo en este momento. A todos ellos de varias partes del país, algunos amigos familiares, grandes que están viendo el programa, pues también nuestro saludo para ellos y para ellas. Digamos, saludos a Armenia en particular y a nuestra familia en Cota también. Y a todas las, insisto, todas las personas que se están conectando en este momento. Manuel sigue teniendo allí, ya estás allí conectado. Manuel, 5 minutos, 4 minutos cortos sobre lo que sigue jurídicamente. Procesal penal para dummies y para gente no abogada. ¿En qué etapa estamos del proceso y qué sigue? Manuel, ¿me escuchas? Aló. Manuel, ¿nos escuchas? No, creo que Manuel no nos está escuchando. Bueno, entonces vamos, Iván. Bueno, en este momento no pude oír todo, tuvo como un problema en la conexión, pero entiendo que la pregunta va sobre qué sigue ahora en el proceso, ¿cierto? Sí, derecho procesal penal para dummies. Bueno, lo primero es algo bien interesante y es la discusión respecto a los fueros, que me parece que es importante también entender qué es lo que está ocurriendo procesalmente y por qué el expresidente Uribe, ahora senador de la República, está siendo juzgado, está siendo investigado. Manuel, estás en el celular, ¿cierto? Hola. Manuel, si quieres, apaga la cámara y ahorita volvemos contigo. ¿Sí? Mejor. Bien, Iván y Olga, vamos ya como a la discusión más, digamos, 2 preguntas finales, cada una con sus tiempos. La primera tiene que ver con el ascenso digamos, del paramilitarismo y el proyecto político que representa el uribismo, que para mí, sin lugar a dudas, es una relación muy grande entre narcotráfico, latifundio, despojo
y élites políticas locales. ¿Cómo es que llega este proyecto político que inicialmente, digamos, tiene unas expresiones muy locales, pues a gobernar, pues a poner presidente y a vivir todo lo que hemos vivido? ¿Cómo creen ustedes que se dio ese fenómeno? Y dentro de eso hay una pregunta que nos hace el público que es central y que es vital, sobre cuáles son las dimensiones culturales de este fenómeno, porque claro que ha habido represión política, ¿cierto? Es decir, claro que aquí se ha asesinado a la oposición política, claro que se ha reprimido a la movilización social, claro que se ha utilizado el DAS en su momento y demás para perseguir y generar montajes, pero también hay sectores de la población que hoy siguen respaldando a Uribe, afortunadamente cada vez menos, pero ¿cuál es, digamos, cómo fue todo ese ascenso político? ¿Cuál creen ustedes que es lo que hay detrás de eso? También lo digo porque estamos convencidos quienes hacemos este café que hay un reto político de esta generación y es derrotar no solamente a Uribe, sino derrotar a lo que representa ese proyecto político. Y para poder derrotar, pues hay que entender también cómo funciona y, entre otras cosas, cómo culturalmente, pues avanza. Iván, vamos contigo. Bueno, yo diría que aquí hay algunos vectores que hay que poner en la discusión. El primero es que nuestra historia de la violencia se ha hecho sobre, a mi modo de ver, algunas premisas que hay que cuestionar severamente. Esta idea de que somos una democracia imperfecta con un conflicto armado y con una violencia, me parece que es una idea que hay que severamente cuestionar. El Estado colombiano es un Estado militarista y la violencia se ha convertido en un modelo de reproducción económica y política. Es decir, la violencia no es, en nuestro caso, simplemente un método, un medio para zanjar diferencias y contradicciones. No, es un modo de ser de esta sociedad. Y ha creado una base social gigantesca. Es decir, el militarismo en Colombia es un aparato inmenso. Las fuerzas militares en la época de Uribe se duplicaron. Llegamos a tener 500.000 miembros de la fuerza pública, que se renuevan permanentemente. Y por supuesto, esa base social se refuerza con la posibilidad de que haya siempre una guerra que luchar. Entonces no hay una sola guerra, hay varias guerras. La guerra contra el terrorismo, la guerra contra el narcotráfico, los territorios como territorios permanentemente en guerra, una guerra perenne. Y de esa base, de ese modelo, es que ha surgido esta extrema derecha, que es esencialmente militarista en el plano político y social, pero que también vive de formas económicas parasitarias, lo sabemos bien, del haber despojado las tierras, de haberlas convertido en tierras esencialmente improductivas o de una productividad que es lo que llaman la agroindustria, que es absolutamente contraria a la producción campesina, de esas megaobras o del extractivismo minero energético. Ese modelo es el que representa en términos económicos el uribismo y la extrema derecha y, por supuesto, la economía del narcotráfico, que es absolutamente funcional a ese modelo. Entonces, es con eso que estamos lidiando. La lucha que hemos tenido, para no ir muy atrás, los últimos 20 años, es con ese modelo. Y se ha dado en varios planos. Hay una gran lucha por una solución política del conflicto armado. La paz en Colombia no es una aspiración humanitaria, es un planteamiento político. Lo que significa la palabra paz es un conjunto de transformaciones contra ese modelo feudal. Y perdón, aquí tengo que citar a políticos que están hoy en la arena de las discusiones. Gustavo Petro ha dicho algo que me parece correcto.
no hemos llegado al capitalismo. En muchos aspectos seguimos en una etapa feudal o incluso en el esclavismo de alguna manera. Así que aquí estamos enfrentando ese tipo de modelo. Y hay una confrontación muy fuerte entre quienes queremos la paz, que tiene un contenido, y que quienes quieren seguir en esa historia de la guerra. Y hay otra discusión también, esa desvencijada Constitución de 1991, que por lo menos dio 3 o 4 pasos hacia algo que podríamos llamar democracia, como fue convertir a Colombia, o por lo menos decir que somos un Estado laico en el que debe haber derechos, y hay una carta de derechos, y debe haber separación de poderes, y debe haber instituciones que respeten. Bueno, todo eso mucho se ha quedado en letra muerta, pero por supuesto que esa Constitución quieren también hacerla trizas, es lo que están proponiendo ahora. Así que en esos planos es que tenemos la discusión hoy. Y por lo tanto, no es cualquier asunto. Aquí está enfrentado un bloque que quiere que sigamos siendo una república en armas, funcional a un proyecto militarista que es también funcional a la política de la extrema derecha en Estados Unidos, y que quiere que se mantenga el narcotráfico y la guerra contra el narcotráfico, y que quiere que se mantenga esa forma improductiva del mundo rural, y que quiere seguir considerando los territorios como escenario de guerra eterna, o un modelo democrático que puede conducirnos hacia otras transformaciones. Bien. Olga, digamos, en tu condición de historiadora y demás, ¿cómo ves pues este ascenso? Yo diría también, inclusive hablando o sea, retomando lo de Iván, la permanencia más bien de unos sectores políticos históricos en la realidad colombiana, ¿no? Víctor nos hablaba, por ejemplo, en su editorial del Basilisco de Laureano Gómez, y uno encuentra allí pues similitudes no solamente en términos de las personalidades, sino de los sectores políticos de clase que están allí detrás, el latifundismo, un sector muy beligerante de la Iglesia Católica, unos sectores ultraconservadores en la política, que aprovecho, entre otras cosas, para recomendar la muy buena novela histórica de Juan Gabriel Vázquez, La forma de las ruinas, que da cuenta un poco como de ese sector político, el asesinato de Uribe, de Gaitán, y de seguramente pues en lo que estamos viviendo hoy. Pero ¿tú cómo ves, o sea, qué permitió este ascenso tan grande de este sector político y que tanto daño le ha hecho al país? Y insisto en esta dimensión cultural, ¿por qué crees que hay una aceptación de unos sectores de la población a este proyecto político? Bueno, yo creo que en últimas porque el proyecto de la tierra arrasada fue exitoso. Entonces, se ha mencionado aquí los 8 millones o más de desplazados que hay, pues en buena parte esa es población que no vota, y la población que vota es la población que está adherida a este proyecto político, que gracias a la corrupción y gracias a ese discurso del miedo, porque es que creo que eso que nos sucedió en los últimos 10 o 15 años del discurso del miedo, de que si nosotros no salvamos la patria, esto se va a volver un régimen castrochavista y vamos a llegar a la situación de Venezuela y cosas de ese estilo. La estigmatización de la izquierda, metiendo en un mismo saco la guerrilla, la izquierda e incluso sectores de centroizquierda. Creo que ese discurso político y también mediático ha permeado a muchos sectores de la sociedad. No podemos hablar solamente de los sectores terratenientes o de los grandes empresarios de este país. Tenemos que hablar de la gente de a pie. Hoy me decían, pero ¿cómo es posible que las marchas, las supuestas marchas hayan sido esas grandes camionetas en las ciudades? Que con pitos y con gritos y con páseme el arma estaban diciendo que estaban en contra de la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que los barrios populares y en los sectores medios también ese discurso
ha permeado. Ese discurso se ha vuelto creíble y esa es la gravedad de este tema, que hoy los sectores democráticos de este país tienen que darle vuelta a ese discurso. Afortunadamente pienso que hoy hay, por ejemplo, en las redes sociales, hoy hay posibilidades de debates como este, por ejemplo, que no creo que tenga un buen espacio en los grandes medios de comunicación audiovisuales del país. Entonces, yo creo que hoy tenemos posibilidades mucho mejores que hace 15 o 20 años de empezar a vender una nueva realidad, de empezar a mostrar realmente cuál es la raíz de lo que nos ha pasado en estas últimas décadas. Creo que los periodistas, los historiadores, los políticos de este país, los líderes de derechos humanos y los líderes sociales, los abogados, tenemos un gran trabajo por hacer. Pero bueno, creo que después de tanta desesperanza que hemos tenido en el último año, sobre todo, hay como un renacer ahí. Yo siento que hay el renacimiento por lo menos de una esperanza y las posibilidades de que podamos construir algo mejor. Así es, Olga, y empeñados y empeñadas en este café, en que hay esperanza, que hay un cambio político en el país y que hay que disputarlo. Ya tenemos de nuevo a Manuel. Manuel, ¿nos escuchas? No, parece que no, Manuel. No nos escucha. Bueno, entonces seguimos con Iván de nuevo y viene, digamos, la pregunta por lo que sigue en términos políticos. Bueno, me excuso nuevamente por las dificultades que he tenido en la conexión, pero bueno, ¿qué sigue en este momento procesal? Cuando se instauró la denuncia en contra de Iván, lo que hace la Corte Suprema de Justicia es abrir una indagación preliminar. Esa indagación preliminar puede terminar de dos maneras. O termina, como sucedió en su caso, con que la Corte se declare inhibida por no tener elementos de juicio para poder abrir una investigación formal, o por el contrario, abre lo que se denomina una instrucción. El año pasado, hacia noviembre del año pasado, 2019, la Corte profirió apertura de instrucción, pero no en contra de Iván, sino en el mismo proceso, pues para abrir una investigación en contra de Álvaro Uribe Vélez. A partir de allí ya se entiende que está vinculado procesalmente a una investigación judicial. Ustedes recordarán que en noviembre el expresidente Uribe anunció que iba a retirarse del Congreso de la República. Finalmente no lo hizo. Eso es algo que no hemos terminado de entender cuáles eran las intenciones. Probablemente lo que estaba buscando era quitarse el fuero de la Corte Suprema de Justicia para intentar que su investigación quedara en manos de la Fiscalía General de la Nación. Sobre esta discusión de los fueros constitucionales ha habido controversias muy interesantes, pero bueno, no es para ahondar en este momento, sino ver en qué estamos. Una vez se abre la apertura de instrucción, tiene lugar la decisión que acaba de acontecer hace un par de días, y es, primero se llama a indagatoria a la persona que ha sido vinculada al proceso formalmente. En ese momento se le dice, usted, señor Álvaro Uribe Vélez, está vinculado formalmente a un proceso penal. Hay un término que es un término supuestamente de 10 días, o lo es en imperio de la ley 600 de 2000, que es la ley que rige esta clase de procedimientos. Vemos que en el caso, pues fueron mucho más de los 10 días. Es un tiempo, además, que la defensa tuvo para preparar todos sus argumentos probatorios para defenderse. Y al final se profiere una decisión que es la decisión mediante la cual se resuelve la situación jurídica. A su vez, esta resolución de situación jurídica puede tener dos escenarios. O se profiere medida de aseguramiento y el proceso continúa, o al contrario, no se profiere y el proceso se cierra. Lo que la Corte decidió entonces fue dictar una medida de aseguramiento. Esta medida de aseguramiento, como sabemos, consiste en la detención preventiva en contra de Álvaro Uribe Vélez. Esta decisión básicamente se toma por dos razones. Primero,
por considerar que hay elementos de prueba que le llevan a inferir razonablemente, es el término, una inferencia razonable, que Álvaro Uribe Vélez es presuntamente responsable de los delitos por los cuales está siendo investigado. Y además que por la calidad que tiene y por cómo se ha desenvuelto procesalmente en todo este tiempo, pues puede afectar contra el libre desarrollo del proceso. Esto es mediante la cooptación de testigos, mediante la desaparición de pruebas. Bueno, es una de las causales por las cuales se decide imponer una medida de aseguramiento. A partir de ahora, la Corte tiene un término de 120 días para tomar una de dos decisiones. O puede proferir lo que se denomina resolución de acusación, que ya es un llamamiento a juicio, que ya se da por terminada la fase de investigación y ya se le acusa formalmente, o por el contrario puede precluir la investigación y decir que no tiene elementos de juicio en contra de Álvaro Uribe Vélez. Por los pronunciamientos que se ha hecho y pues por las razones para que la llevaron a imponer esta medida de aseguramiento, pues lo más probable, por supuesto, es que se profiera una resolución de acusación. En este momento, además, pues la defensa y el mismo procesado Álvaro Uribe Vélez tiene la posibilidad de interponer un recurso de apelación contra la decisión mediante la cual se le impuso la detención preventiva. Este recurso lo resuelve ya no la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema, sino la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en pleno. Toca esperar, pues, el resultado de esa decisión. En todo caso, estando en libertad o no, lo más probable es que en el término de 120 días, la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia profiera una resolución, seguramente de acusación, para que sea entonces la Sala de Primera Instancia al interior de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la que ya se encargue de verificar materialmente la responsabilidad o no de Álvaro Uribe Vélez por los delitos por los cuales está siendo investigado. Bien, última pregunta. Digamos, frente a esta muy peligrosa propuesta de la constituyente, que no es otra cosa finalmente que una forma de acabar con las Cortes, que es, digamos, además parte de toda una estrategia del uribismo que ha utilizado muy bien la pandemia, muy bien entre comillas, para debilitar el Estado de Derecho, y digo yo en una columna que escribí justo para el día de hoy en Cuarto de Hora, que se llama El Camino de la Dictadura, que ha utilizado el uribismo, digamos, tanto la pandemia como el fallo de Uribe para reforzar una campaña que tienen contra el Estado de Derecho. Han debilitado al Congreso, ahora están impulsando una reforma a la Ley Quinta para que desde el Zoom se pueda modificar la Constitución, el acuerdo de paz, las leyes, los derechos fundamentales, el régimen electoral. La legislatura anterior no controlaron políticamente a Duque, no modificaron ninguno de sus decretos. Todo esto, insisto, por cuenta de las mayorías del uribismo. Ahora, digamos, también hay que decir una fuerte represión y sobre todo un linchamiento mediático muy grande a los ejercicios de protesta y movilización social que se han dado en el marco de la pandemia. Y no bueno, ni qué decir de Duque, más de 160 decretos ley, muchos de ellos sin ninguna relación directa con la pandemia y ciertamente vulneratoria de derechos. Y no contentos con esto, ahora empiezan pues una campaña para acabar con la última barrera que les queda, que son las Cortes, precisamente contra esa tradición democrática de la que nos hablaba Iván al principio. Entonces, frente a esta idea de la constituyente y la reacción política del uribismo, ¿cómo ven ustedes qué hacer? Pero también no solamente frente a esa propuesta, sino qué hacemos para avanzar y para que la memoria realmente pues, parta de un relato mucho más plural, que cuente esta otra parte de la historia que no se conoce, que pueda haber verdad para las víctimas, pero también que pueda haber un cambio político en el país de cara al 2022, porque seguro y sin duda este fallo o este proceso, independientemente de cuál sea su fin, pues ya tenía unas consecuencias políticas. Entonces, vamos con la pregunta de lo que sigue, de hacia dónde vamos, y con esta concluimos este Café Esperanza. Entonces, si les parece, vamos al revés y concluimos con Iván. Entonces, si quieres, vamos con Olga y Manuel y después con Iván.
Me escuchan, sí. Bueno, yo creo que hay mucho trabajo por hacer. En primer lugar, tendríamos que mirar qué va a pasar con el gobierno y el partido del gobierno. El partido del gobierno está en este momento, no sé si el término se ha fracturado, pero sí hay graves dificultades internas. Las dificultades internas tienen varios motivos. Uno de ellos es el propio presidente Iván Duque, que siento yo que para algunos sectores, para uno de esos sectores no ha sido lo suficientemente contundente en desarrollar el proyecto del uribismo. Y ahora se quedan sin líder, se quedan sin jefe y no hay una cabeza visible que al interior del Congreso pueda como jalonar una posición dogmática bien estructurada. Creo que el partido de gobierno tiene dificultades en el Congreso y además de eso, pues sea por Zoom, que ojalá no se logre, o sea presencial, creo que los tiempos no dan. Reformar la Constitución, promover una constituyente para reformar las cortes y para reformar la Constitución del 91, creo que lo que podría hacer es distraer aún más al país y al Congreso de las grandes necesidades de legislación y de control político que existen en este momento en el país. Entonces, me parece que es tremendamente inconveniente. El propio presidente de la República, un poco a regañadientes, ya dijo que él no está de acuerdo con el tema de la constituyente, que creo también que le genera problemas internos severos. Pero creo que los tiempos no dan. O sea, cuando uno se pone a pensar, faltan 2 años para que termine este gobierno, Dios mío, nos falta subir y bajar una cuesta muy berraca, muy dura. Pero al mismo tiempo no es nada cuando estamos hablando de reformas estructurales para el país. Álvaro Uribe indudablemente tiene que ser suspendido del Congreso. Yo creo que eso tiene que suceder en los próximos días. Entra en su reemplazo alguien que no es muy reconocido, digamos, dentro del uribismo en términos de liderazgo. Así es que ahora viene ese proceso de reacomodo interno del partido de gobierno. Me parece que hay mucho trabajo por hacer y que es también una muy buena oportunidad para diversos sectores del país que tienen un proyecto político de democracia, porque estoy de acuerdo con que tenemos que empezar a revalorar eso que se dice de la democracia imperfecta, la democracia restringida. No estoy muy segura de que, aunque aquí haya ejercicios democráticos, no creo que podamos estar hablando de que Colombia sea una democracia seria. Gracias, Olga. Manuel, la misma pregunta para ti. Lo primero es dejar sentado lo que pareciera una paradoja, pero que realmente no es. No lo es. Desde estos sectores de poder empresariales, políticos, desde las élites tradicionales de toda la vida, se nos ha intentado estigmatizar al movimiento alternativo, al movimiento popular, a quienes no hemos hecho parte de esas élites, como unos conspiradores en contra de un Estado de Derecho, como la antidemocracia, como la antiinstitucionalidad. En este momento las reivindicaciones principales, por paradoja que suene esto, son unas reivindicaciones en cierto punto hasta reaccionarias, en el sentido de la defensa del Estado de Derecho, la defensa del orden constitucional y legal como un primer momento necesario para poder trascender ahí sí hacia una profundización de la democracia. Es tristísimo, pero consignas que eran evidentes hace 200 años en la Europa, en la Revolución Francesa, inclusive en la misma Revolución estadounidense de antes y demás, de algo muy sencillo: separación de poderes, equilibrio, cada quien desarrollando lo que constitucionalmente debe cumplir, sin que haya una extralimitación de funciones de una con la otra rama.
En esa medida es imperativo que el Congreso de la República, y se dan las circunstancias para poder presionar su funcionamiento real, estando en una situación excepcional que tiene unos peligros evidentes, la suspensión, de hecho, pues de las libertades fundamentales y básicas. Es un momento peligrosísimo en el cual ni siquiera podemos salir a la calle. Lo entendemos, por supuesto, es una pandemia, hay que tomar todas las medidas para que esto no se siga expandiendo y no lleguemos a una tragedia peor aún en la que estamos. Pero el peligro que hay sobre ese disciplinamiento social y sobre la extralimitación de todas las facultades que se tienen nos puede conducir peligrosamente hacia un estado dictatorial. En esa medida, la función que las instituciones deben cumplir, pues debe ser de absoluta vigilancia sobre lo que está haciendo el Ejecutivo en este momento, y eso en absoluto está pasando. El Congreso de la República tiene que entrar a ejercer una labor de control político de manera inmediata. El reciente fallo de la Corte Constitucional además da los elementos jurídicos, legales y constitucionales para poder volver ya de manera presencial a ejercer esta necesaria labor de control sobre lo que está haciendo. Sin embargo, creo que pese a ese panorama muchas veces pues desalentador que tenemos con la persecución a la diferencia, con el asesinato de líderes sociales, de personas en proceso de reincorporación, con el cierre de las opciones democráticas y demás, hay baches de luz como la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia, pero históricamente también viendo un acumulado de fuerzas de un sector de la sociedad cada vez más decidido a plantear algo distinto. Ni siquiera diría yo algo de izquierda o algo revolucionario, sino algo diferente a lo que ha estado siempre en el poder en los últimos 200 años en el país. Desde la elección del plebiscito, que desafortunadamente se perdió, pero pasando por la consulta anticorrupción, por las mismas elecciones al Congreso de la República, por la elección presidencial, ha habido paulatinamente un crecimiento de los sectores alternativos. Esto siempre consecuencia del acuerdo de paz. Está en el primer orden del día la exigencia y la movilización en defensa del acuerdo de paz y la oportunidad inédita que se abre de cara a la confrontación electoral del 2022. Nos corresponde a los sectores alternativos, a los sectores populares, hacer los esfuerzos más grandes para que prime un proyecto unitario, un proyecto en el que quepamos todas y todos, un proyecto realmente con vocación de poder que permita generar las condiciones que nos lleven a ser una opción real de gobierno para el año 2022. Las condiciones, creo yo, están dadas. Fortalecer entonces los pocos avances democráticos que hay en el país para en el 2022 poder tener una propuesta que seduzca a las grandes mayorías nacionales y que pueda entonces ahí sí generar todas unas condiciones de profundización de la democracia y del inicio de una nueva era en nuestro país. Iván, la misma pregunta para ti. Bueno, yo coincido en lo que se ha dicho. Es el momento de aspirar y forjar una alternativa de poder político de larga duración. Es decir, voy ahora a expresarme en términos de un pensador que quiero y aprecio mucho, un bloque histórico, como decía Antonio Gramsci, es decir, no una alianza electoral, no simplemente una concertación en torno a por quién vamos a votar, sino a un programa, a un tipo de gobierno que durante una etapa larga o varios gobiernos nos permitan concretar ese programa. Un programa que creo todos intuimos cuál es o dónde están sus grandes apuestas. Por supuesto, una verdadera democratización, una paz total. No digo ni siquiera completa, sino paz total, que es un proyecto mucho más ambicioso de lo que hemos tenido hasta ahora como proceso de
pacificación o de un orden político pacífico, de una economía productiva en torno a las nuevas energías y al asunto de cómo contrarrestar el cambio climático, como tanto se ha discutido, de cómo vamos a salir de las ruinas que nos va a dejar esta pandemia y sus consecuencias sociales y económicas, de lo que es hoy la sociedad del conocimiento y lo que exige. Bueno, ese es el programa que tenemos que discutir, no solo entre los sectores políticos de izquierda, sino con un amplio espectro, no solamente de fuerzas políticas, sino también de movimientos sociales y de sectores que tienen hoy una gran influencia en el país y que implican también acuerdos, si ustedes quieren, de clases, de sectores de clase, para poder lograr esa transformación. Ese es un desafío importante. Tenemos que lograr hacer eso, porque si no, lo que tenemos enfrente, yo estoy de acuerdo, sí, es el fascismo, es una dictadura o una situación en la que vamos a seguir viendo este desangre en el que estamos sin que podamos salir al otro lado. Necesitamos ya dar el giro histórico que nos permita salir de esto. Y un segundo asunto que ya decía Víctor en su columna, con el que coincido, me parece que esa idea de hacer de este proceso judicial y de otros que hay, por supuesto, aquí estábamos hablando ahora del proceso de Santiago Uribe y seguramente vendrán otros, decía Víctor, un proceso pedagógico. Yo estoy de acuerdo. Nosotros tenemos que seguir incentivando, porque ya existe esa gran curiosidad que tienen especialmente los jóvenes por entender qué es lo que le ha pasado a Colombia. Y creo que eso se está expresando de muchas y muy imaginativas formas. Esta serie que está saliendo ahora, Matarife, cuyos contenidos pudiéramos discutir y analizar, tiene algo que me parece supremamente interesante, y es que está concebida de tal forma que está totalmente blindada a la censura. No la pueden controlar. Circula de tal manera que es absolutamente inatajable. Y creo que hay que felicitar en ese formato que han creado quienes están en esa idea. Pero no digo solamente eso, hay muchas discusiones. No crean que esta discusión sobre el negacionismo en todas sus formas es una discusión banal, que esta campaña contra FECODE que hay permanentemente por parte del uribismo y que lo que está ocurriendo en las universidades es un asunto ajeno. No, ese es el centro del proyecto. Tenemos que avanzar hacia una reflexión colectiva, hacia una acción intelectual profunda, porque si algo tiene o en algo podemos nosotros derrotar, sin lugar a dudas, de lejos, a una propuesta de extrema derecha, es con la fortaleza de nuestras ideas y de nuestros argumentos. Eso es lo que a mi modo de ver es imbatible y creo que eso es lo que debemos seguir construyendo en esta etapa. Bien, queda absolutamente claro que este fallo contra Uribe, que en principio da cuenta, según lo dijo la Corte Suprema de Justicia, tiene elementos muy claros, muy evidentes para dar cuenta de que Uribe, por interpuesta persona y directamente también manipularon testigos, nos lleva a una discusión más allá, a una discusión más importante, o yo diría también muy importante, en relación con su vínculo histórico con el paramilitarismo y con ese fenómeno tan doloroso que tanto daño le ha hecho al país en toda su historia. Y allí hay un reto muy importante y también este era uno de los propósitos del café, disputar la memoria histórica, disputar la construcción de un relato plural sobre lo que ha sucedido realmente en el país, que dé cuenta de un proyecto político que se ha construido sobre la base del despojo, sobre la base de perseguir a sus contradictores políticos, de espiarlos ilegalmente, de asesinarlos, sobre la base de buscar
mancillar la magistratura y las cortes, un proyecto ciertamente de atraso también en lo económico para Colombia. Y allí hay un reto muy importante para el país: derrotarlo en el relato histórico, avanzar hacia la memoria, rescatar la verdad, pero también poder construir una verdadera alternativa política que construya un proyecto democrático, como ya lo ha dicho Iván, que implemente la paz y avance hacia la paz total, que defienda lo público, que defienda la separación de poderes, que luche contra el cambio climático, en fin, un conjunto de cosas sobre las cuales es importante que los sectores alternativos nos pongamos prontamente de acuerdo e impulsemos la construcción de ese nuevo momento político para el país, para que podamos superar lo que ha significado el uribismo como un proyecto de muerte y de desolación para Colombia. Y siempre, como decimos en este café, y más con este fallo, de nuevo, Iván, felicitarte y darte un abrazo muy grande por esta lucha, y porque hoy nos recuerdas que desde que haya esperanza, siempre va a haber alternativa. Y hoy sí queda absolutamente claro que hay que construir esa alternativa política para hacer gobierno y cambiar muy fuertemente este país. Un abrazo para todos, para todas. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron, que estuvieron con nosotros y nosotras en este debate. En el link de nuestra página de Facebook va a quedar la transmisión de este café. Así que para todos, un gran abrazo y, como siempre, bienvenidos y bienvenidas al Café Esperanza. David, gracias. Olga, gracias, Manuel.